Ahora demostremos el teorema de modus ponendo ponens. Esta dice la siguiente. Teorema. Cuando P y P entonces Q son verdad, o mejor dicho, cuando P y P entonces Q es verdad, se infiere que Q es verdad, siendo P, Q proposiciones. Veamos su prueba. Ahora, sean P, Q proposiciones cualesquiera. Y hay que suponer o hay que partir de una premisa. La premisa será P y P entonces Q. En todo caso, la premisa es si P y P entonces Q es verdad. Ahora bien, sabemos que esta proposición es verdad, o esta fórmula en todo caso es verdad, y sabemos que P y Q son proposiciones. Ahora, por la ley del tercio excluso, esta dice que cuando P es una proposición, se infiere que P es verdad o P es falso. Este es por la ley del tercio excluso. Por la ley del tercio excluso. Tal y como se está presentando, no es exactamente la ley del tercio excluso. Pero de la ley del tercio excluso sí se deduce o sí se infiere todo este teorema que hemos presentado, que cuando P es una proposición se infiere que P es verdad o P es falso. Ahora veamos. Sabemos que P y Q son proposiciones, con lo cual, como ya hemos visto por la ley del tercio excluso, se tendría que P es verdad o P es falso. De la misma manera, se tiene que Q es verdad o Q es falso. Ahora, tenemos P es verdad, P es falso, Q es verdad, Q es falso. Ahora nos podemos guiar aquí, o podemos resolver, o podemos proseguir con el método de las tablas de verdad. Veamos. Para empezar con las tablas de verdad, primero ponemos la proposición a analizar, o la fórmula a analizar, que es P y P entonces Q. P y P entonces Q. En esta encontramos dos variables, con lo cual hacemos su cuadro, ponemos P y ponemos Q. Y vamos llenando la tabla según los valores de verdad, o según caso a caso. El primer caso, cuando P es verdad, Q puede ser verdadero o falso. Ahora bien, elijamos el primer caso cuando P sea verdad y Q sea verdad. P es verdad y Q es verdad. En ese caso se tiene que P es verdad, Q es verdad. Ahora, por la tabla de verdad del implicador se tiene que P entonces Q por sus tablas de verdad es verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Verdad, verdad, el implicador es verdad. Verdad, falso, el implicador es falso. Falso, verdad, con el implicador, verdad. Falso, falso, con el implicador, verdad. Ahora, guiándonos de esto, vamos a llenar lo que de aquí. Verdad, verdad, es verdad. Ahora, la tabla del conector sería R y S. Vamos a cambiar aquí las palabras P y Q para no confundirnos con las de aquí. Vamos a llamarlas R y a esta hay que llamarle S. Ahora sí, tenemos R y S. Verdad, verdad, falso, falso. Verdad, falso, verdad, falso. El conjuntor verdad, verdad es verdad. Verdad, falso es falso. Falso, verdadero es falso. Y falso, falso es falso. Esta sería la tabla del I. Ahora sí, verdad y verdad, verdad y verdad es verdad.
Con lo cual tenemos que esta primera fórmula o tenemos que este caso ha salido verdad. Es decir, cuando cogemos un P verdad y un Q verdad, toda la fórmula es verdad. Que guarda coherencia con la premisa inicial. Que P y P entonces Q es verdad. Pero por ahora no podemos decir nada más que eso, que solo que guarda coherencia. Aún no hemos demostrado nada. Ahora, hemos dicho que cuando hemos hecho el primer caso, P es verdad, Q es verdad. Ahora, el segundo caso sería cuando P es verdad y Q sea falso. P es verdad y Q es falso. En este caso, volvemos a llenar la tabla. Verdad, verdad, falso. Ahora, por la tabla del implicador, cuando antecedente es verdadero, consecuente es falso, antecedente verdadero, consecuente es falso, la fórmula es falsa. Con lo cual toda esta fórmula es falsa. Ahora, tenemos que esta fórmula es falsa y esta proposición es verdadera. Verdad y falso es falso. Con lo cual tenemos que es falso. Obteniendo así que cuando cogemos que P sea verdad y Q sea falso, se obtiene que toda esta fórmula es falsa. Pero la premisa con la que hemos partido es que P y P entonces Q es verdad. Con lo cual se tiene que suponer que P es verdad y que Q es falso, nos lleva a una contradicción. Como nos lleva a una contradicción, por el principio mismo de no contradicción, es decir, de no contradecirse en sus razonamientos, quiere decir que este caso no se va a dar. O sea, este caso no se da, puesto que lleva a una contradicción. Ahora, volvamos a hacer lo mismo, y hemos evaluado P es verdad, Q es falso. Ahora volvemos al otro caso, cuando P sea falso. Cuando P es falso, Q puede ser verdad o puede ser falso. Evaluemos el caso cuando Q sea verdad. Cuando Q sea verdad, entonces tenemos que P es falso y Q es verdad. Por las tablas, falso, verdadero, verdadero. Nuevamente por la tabla de Lie, falso, verdadero, es falso. Obteniendo nuevamente que si se diera el caso que P es falso y Q es verdad, se llega a una contradicción. Se llega a que toda la proposición es falsa, que contradice a la premisa. Con lo cual este caso tampoco se va a dar. Ahora, el cuarto caso sería cuando P es falso y Q es falso. Y Q es falso. Teniendo que P es falso, este P también es falso y este Q es falso. Falso, 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 verdadero. Falso, verdadero, conjuntor, falso, falso, verdadero, conjuntor, falso. Nuevamente obteniéndose que la fórmula ha sido falsa, que es una contradicción con la premisa. De esta manera, como veamos, hemos evaluado todos los casos posibles y hemos llegado a que hay un único caso en que es verdad, que es la línea inicial, o que es el caso 1. Obteniéndose así que si este es el único caso, de todos los posibles casos, quiere decir que el valor de verdad de Q está en este primer caso. Y en este primer caso el valor de verdad de Q es que Q es verdad, por lo cual se puede decir que Q es verdad. De esta manera se está probando lo que dice el teorema, que de P y P entonces Q se infiere Q. Por lo tanto, de P y P entonces Q se infiere Q.